Alejandro Luna Fandiño, abogado, socio de Olivares y Compañía y asesor de AMIF. Y bueno, ahora sí que nos puedes hablar acerca del tema de propiedad intelectual y TEMEC. Pues mira, yo creo que para la industria farmacéutica en específico, lo que requeríamos era certeza jurídica en muchos de los temas que impactan a la innovación y a cualquier industria de innovación, pero en específico a la industria farmacéutica, porque habían algunos temas que quedaban pendientes o que no se han actualizado desde NAFTA 1.0. Es decir, tenemos NAFTA 1.0, tenemos ADPIC desde hace más de 25 años, pero pues a nadie escapa que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado de 25 años al día de hoy, las tecnologías han cambiado, el Internet que tenemos al día de hoy no era el incipiente Internet de hace 25 años, y los medicamentos biológicos o biotecnológicos que existen desde hace 150 años o 200 años no son los mismos en los que ahora se está invirtiendo y se está desarrollando para que sean las nuevas tecnologías y las nuevas terapias para. Entonces, con TEMEC lo que se ha logrado es esta mayor certidumbre jurídica. Creo que al final del camino el gran ganador con los requisitos mínimos que se están estableciendo en TEMEC en varios aspectos de propiedad industrial, creo que el ganador es el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor certidumbre, todos los jugadores del sistema de propiedad intelectual o todos los usuarios del sistema de propiedad intelectual, pues vamos a tener mayor certeza de qué se protege, cómo se protege y por cuánto tiempo se protege. Y de los temas principales de la industria farmacéutica, pues tenemos en primer término la patentabilidad. En patentabilidad, aún y cuando al día de hoy el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encargado de otorgar las patentes, todos los días otorga patentes de segundos usos médicos, el que quede en blanco y negro como obligación en TEMEC, pues es positivo para el sistema porque confirma la patentabilidad de estas invenciones de nuevos usos de productos conocidos. Ese es el primer gran tema de propiedad intelectual relacionado con la industria farmacéutica, que creemos que hay aspectos positivos, tanto para saber que estas invenciones de nuevos usos son y deben de ser protegidas en nuestro país. El segundo tema es el sistema de vinculación, este sistema de vinculación preventivo de violación de derechos. Creemos que es positivo porque lo que hace es evitar la violación de derechos. ¿Quién se opondría a un sistema de vinculación que abona a la legalidad? Pues aquel que no quiere estar dentro de la legalidad. Entonces, el que esté el sistema de vinculación en un tratado internacional, pues apoya y soporta esta figura que tiene México desde el 2003, que tenemos el sistema de vinculación para prevenir que un producto farmacéutico esté en el mercado invadiendo derechos de terceros. Y lo que se hace es aprovecharse este sistema regulatorio para evitar el otorgamiento de estos registros sanitarios en violación de patente, porque de lo contrario, el mismo gobierno sería el principal promotor de productos infractores en el mercado. Y eso es lo único que hace el sistema de vinculación, evitar esa violación de derechos. Entonces, al evitar esa violación de derechos ya contemplada la figura en un tratado internacional, pues soporta y le da mayor validez y legitimación a nuestro sistema de vinculación que tenemos en nuestro país. El segundo aspecto, el tercer aspecto importante de TEMEC, que nos ayuda a eh, pues, sistema jurídico y Estado de Derecho, son muchos beneficios y mejoras al sistema de observancia. En México, al día de hoy, hacer valer una patente nos puede tomar más de 12, 14, 15 años el obtener y recuperar daños y perjuicios derivados de la violación de una patente. Entonces, eso, lejos de pues, promover la invención, legitimar estos derechos exclusivos, pues es un incentivo para violarlos. Porque si mi contingencia económica por violar una patente es de 15 años, o la veo a 15 años a distancia, pues al contrario, es un incentivo para violar las patentes, porque en algún momento de este largo camino, el titular de patente se cansa, el mercado está tan dañado que ya no
merece continuar con estos procedimientos. Entonces hay muchas mejoras en el sistema de observancia que están en TEMEC, que nos debe llevar a un mejor sistema de observancia. Y uno de ellos, y creo que es el más importante, es la obligación de México de tener acciones civiles para cualquier violación de cualquier figura de propiedad intelectual. Llámese patentes, llámese marcas, llámese derechos de autor. Al día de hoy solo tenemos en derecho de autor. Después de TEMEC tendremos la posibilidad de acciones civiles también derivadas de la violación de patentes, pero de forma directa, no como el día de hoy que tenemos que agotar todo un procedimiento administrativo y luego iniciar una acción civil, y de ahí vienen los 15 años de litigio. Con TEMEC vamos a tener la posibilidad de ir directamente a reclamar los daños y perjuicios derivados de la violación de una patente, y consideramos que ese también es uno de los grandes beneficios de TEMEC. Y por último, es el cuarto gran tema, es el de la protección de datos clínicos. La figura de protección de datos clínicos no es nueva, es algo que tenemos desde NAFTA 1.0. México está en deuda respecto a esta obligación de reconocer esta protección desde hace más de 24 años. Entonces, TEMEC no es que incluya la figura nuevamente, ni es que adicione años de protección. Lo que hace TEMEC es reconocer y definir cuál es el objeto de protección y por cuánto tiempo debe protegerse. Entonces, TEMEC lo que nos establece es que se protegerán cuando menos 3 años las nuevas indicaciones terapéuticas, las nuevas formulaciones, los nuevos productos químicos por cuando menos 5 años y cuando menos 10 años para biológicos. Eso es lo que nos establece TEMEC, y hay un periodo de transición de 5 años para que México adopte en su legislación doméstica esta obligación de temporalidad tal y como lo establece TEMEC. No quiere decir que hasta dentro de 5 años que entre en vigor el tratado se tenga la protección. La protección nace desde el momento en que se presentan los datos ante la autoridad regulatoria, y también tenemos ADPIC, que ADPIC sigue vigente, y ADPIC también reconoce esa protección y evita el enriquecimiento ilícito y el uso de competencia desleal por parte de un tercero de esos datos, ya sea de forma directa o indirecta. Entonces la protección ahí está. Lo que hace TEMEC es nada más aterrizarla y definir el objeto y definir la duración, y esta obligación para México empezará a correr 5 años después de que entre en vigor el TEMEC. Esos son los 4 grandes pilares relevantes para la industria farmacéutica que consideramos que se están materializando y se están definiendo en TEMEC. Ahora, este TEMEC, ¿en qué puntos apoya la creación de un sistema de salud universal? Pues mire, como en las figuras y todos los capítulos que están en TEMEC, pero en específico aquellos que quedan derechos como el de propiedad intelectual, existen los balances. Existen principios en el capítulo 20 que le aplican a todas las figuras, no nada más a las de patentes, el de que los países deben implementar las figuras y mecanismos para prevenir los abusos de los derechos de propiedad industrial, cualquiera de ellos. Entonces, México tiene ya algunos establecidos en su ley, pero deberá de incluir algunos más para evitar y sancionar el abuso de derechos de propiedad intelectual. También tiene principios de reconocimiento de todos aquellos acuerdos con la Organización Mundial de Salud que están en ADPIC, Doha incluidos entre ellos. Entonces, TEMEC reconoce todos estos acuerdos de la Organización Mundial de la Salud que están en ADPIC y están de forma expresa reconocidos en TEMEC. Entonces, TEMEC contempla estas posibilidades. También TEMEC contempla, hay un artículo expreso que dice que ninguna de estas obligaciones debe de interferir con las políticas públicas sanitarias de cada uno de los países, obviamente observando los estándares mínimos de protección que se establecen en el tratado. Pero nada de lo que establece el tratado debe de interferir o deberá de evitar o entorpecer las políticas públicas de salud de cada uno de los países. Sin embargo, sí hay que cumplir con estos estándares mínimos de protección por la naturaleza y función de la propiedad intelectual, que es la de incentivar la innovación
y el intelecto humano, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo reto que hay que... Pues el reto está en adoptar de forma apropiada estas figuras en nuestra legislación doméstica, porque muchas de estas figuras son novedosas. Mucho de observancia es novedoso, estas acciones civiles para cualquier figura de propiedad intelectual es nueva, y de forma expresa también lo establece para secretos industriales, entonces habrá que atravesarlo de forma apropiada. El sistema de vinculación ya lo tenemos, entonces es respetarlo y mejorarlo tal vez para incluirle estas patentes de segundo uso que ya son materia patentable confirmada en nuestro tratado internacional, y sobre todo la protección de datos. Como México no ha hecho su tarea en 24 años, debe de hacerlo y debe hacerlo de forma apropiada, ¿no? Establecer muy bien cuál es el objeto de protección, cuándo empieza, cuándo termina, cómo se puede hacer valer, cómo se puede hacer la observancia de esta protección de datos y hasta cuándo termina, ¿no? Y dando también estos balances para que, por ejemplo, en el caso de biotecnológicos, establece 10 años de esta protección de datos, pero también existe un periodo para que los biocomparables puedan apoyarse en la información del innovador para que al año 10 y un día ya puedan estar en el mercado. Entonces existen esos balances, ¿no? Esos balances, también existe el balance de cuando empieza a correr la protección, si los datos clínicos son hechos en una autoridad, ante una autoridad extranjera. Y con base en esa autorización sanitaria se otorga el registro sanitario en México. Entonces el término empieza a correr a partir de que se otorgó el registro en el extranjero. Entonces existen esos balances establecidos en TEMEC que deberán de establecerse de forma apropiada en nuestra legislación doméstica para evitar pues, las indebidas interpretaciones, los abusos y el exceso en el litigio, ¿no? Porque eso tampoco apoya ni abona a nadie. Entonces, mientras más clara sea la adopción de estas obligaciones, estas figuras en nuestro país, pues eso es mayor certidumbre jurídica, que eso es lo que necesita la industria. Y no solo la industria de innovación, toda la industria farmacéutica, aquella que tiene un método de negocio distinto, que es la de genéricos, o aquellos innovadores que tienen genéricos, o aquellos genéricos que están innovando. Entonces, lo que abona a todo esto es la certidumbre jurídica, saber dónde empieza mi derecho, dónde termina y cómo lo puedo hacer valer, ¿no? En caso que alguien me lo viole. Y eso al día de hoy desafortunadamente no está claro y definitivo en nuestra legislación. Entonces queremos que TEMEC pueda apoyar en eso. ¿Algo más que quieras agregar? No, finalmente yo creo que en el balance general creemos que el ganador no es que sean las partes, el ganador es el Estado de Derecho, porque insisto, no hay mejor certidumbre y no hay mejor forma de establecer un método de negocio y de prever mi negocio que saber qué se me protege, por cuánto tiempo se me protege y cómo lo puedo hacer valer. Es todo. Muchas gracias.